Butte-Hammond. Algunos ya lo conocéis y otros seguro que no sabéis quién es. No suena, no sabéis quién puede ser este personaje. Pues un personaje muy interesante, un escriba, con eso os digo todo, pero que va a tener mucha relación con la necrópolis tebana. Y lo va a tener, y lo vamos a ir viendo paso por paso. Primero vamos a ver qué es lo que nos cuentan las evidencias arqueológicas, con qué está relacionado, en qué marco histórico se mueve, en qué marco cronológico, y después vamos a ver su importancia, dónde vive, es decir, vamos a ir viendo, descubriendo hasta llegar a su relación con la necrópolis tebana. A ver si me acuerdo cómo era esto. Bien. Las fuentes epigráficas, lo que es la arqueología pura, lo que nos está diciendo, nos habla de este personaje de Butte-Hammond y lo relaciona con 3 sitios que casi nadie conocemos, ¿verdad? Con Deir al-Medina, el Valle de los Reyes y la DB 320 o la Cachette Real, donde se encontraron todas las momias que hoy podemos ver en el Museo del Cairo. O sea, es un personaje, por tanto, interesante, sobre todo por los sitios en los que está. Bien. ¿Dónde se mueve? ¿En qué marco cronológico le tenemos? Principalmente, como veis, pues entre el año 1000, bueno, aproximadamente 1100, 1050 antes de Cristo. Su padre, aquí en esta cronología nos aparece también otro personaje que es su padre, Thutmose, y otra serie de eventos que se producen en esas mismas fechas, es decir, un marco histórico. Y ese marco histórico es en el que vemos que se centra principalmente en final del reinado de Ramsés XI, los últimos momentos de lo que es la dinastía ramésida, cuando se acaba el Reino Nuevo, y el comienzo de Esméndes, comienzo del tercer periodo intermedio. Pero también tenemos por aquí otra cosa, que es el Wejed Mesut, explicaremos lo que es, y tenemos a los grandes y los sumos sacerdotes de Amón, que hacen su aparición. Es decir, tanto el padre de Butte-Hammond, Thutmose, se mueve a finales, escriba también, era también escriba real, a finales del reinado de Ramsés XI, lo mismo que el propio Butte-Hammond, que se mueve entre todo este periodo, un periodo muy interesante, sobre todo por algo que fue en ese momento cuando se acaba la dinastía 21, 20 y comienza la 21, cuando se produce un cambio muy importante, que es el cambio de capitalidad. Se cambia la capital de Egipto, que siempre había sido en Tebas, nuestra querida Tebas, Uaset, y se cambia a Tanis, al norte, al noreste, en el delta. Este cambio es muy importante y es un cambio que se produce en este momento, tercer periodo intermedio. A pesar de esto, lo que nosotros vamos a estar muy relacionados es con los enterramientos, con las tumbas, pero en este momento todavía sabemos que a finales de lo que es el Reino Nuevo se siguen haciendo enterramientos en lo que es el Valle de los Reyes, porque tenemos la tumba del propio Ramsés XI, que es la Caude 4, que claro, es una tumba bien grande, bien hermosa, o sea que los últimos ramésidas se entierran todavía en el Valle de los Reyes. Su tumba es esta, con un pozo funerario casi de 10 metros de profundidad, en la que las evidencias arqueológicas nos dicen que no hubo ningún enterramiento, que no se llegó a enterrar ahí. No hay restos de sarcófago, no hay restos de que pueda indicarnos que pudo estar ahí enterrado Ramsés XI. ¿Dónde fue enterrado? Pues no se sabe. Tal vez en Memphis, o tal vez ya con ese cambio de la capitalidad pudo ir a Pi-Ramsés, o pudo ir a Tanis, que ya era la nueva capital, Tanis. Tanis es bastante importante en este periodo. Como veis aquí, se encuentra como a unos 160, 180 kilómetros al norte del Cairo. Y cuando hemos tenido, en este viaje que hicimos con el Centro Elba, tuvimos la oportunidad y el gran placer de poder llegar a Tanis, lo que vemos cuando llegas, pues es prácticamente unas ruinas y un montón de, no diremos tierra, sí, no hay nada. Prácticamente son pocas cosas las que nos dejan apreciar que ahí hubo una ciudad interesante, hubo una ciudad importante. Pero, bueno, hoy en día la arqueología se utiliza unos métodos que no se tenían anteriormente y el uso de las fotografías por satélite han reflejado algo de la ciudad de Tanis que nos indica
Fijaros, la cantidad de estructuras que hay perfectamente organizadas, como calles, como casas, que nos están hablando de la existencia bajo esas arenas que nosotros no podemos ver, de una inmensa ciudad, de una gran ciudad que albergó a miles de personas. Eso, bueno, pues gracias a los adelantos que tenemos arqueológicamente en estos momentos del siglo XXI. Claro, eso no lo tuvo el pobre Pierre Montet cuando lo descubrió en 1939. Cuando Pierre Montet llega a Tanis, lo que se va a encontrar, bueno, pues es un poco más, todavía más deteriorado de lo que podemos ver nosotros, restos de estatuas, restos de construcciones de templos, restos de columnas, es decir, un caos. Empieza a excavar por la parte del templo, pero lo que se encuentra, como todos sabéis, son tumbas intactas, maravillosas tumbas intactas. Tumbas intactas que van a dar, perdón, el magnífico tesoro que no tiene nada que envidiar al tesoro de Tutankamón, porque tiene algunos objetos también tan valiosísimos, ¿no? Lo que no tuvo es el impacto mediático que tuvo el descubrimiento de Tutankamón, porque en 1940 empieza la Segunda Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, y se tiene que abandonar Tanis. No se puede excavar ya. Bueno, esto es como son, para que veamos cómo cambia la estructura de las tumbas, totalmente diferentes y totalmente distintas a como estábamos acostumbrados a ver en el Valle de los Reyes. Esas tumbas excavadas hasta abajo en las profundidades ahora no van a ser ese tipo de tumba, ni mucho menos, sino que van a ser otro tipo, con una estructura totalmente diferente, en la que están unas cámaras mortuorias, como las podemos ver aquí, en la que se encontraron este sarcófago, un gran sarcófago de granito rojo, dentro otro de granito negro, y en el interior esos sarcófagos, esos féretros de plata, que son tan impresionantes y tan maravillosos, y que tienen un valor casi tanto más que el oro, porque la plata no existía, no la teníamos, no era fácilmente accesible como era el oro, que procedía de Nubia exactamente. En 2014 en Tanis se está volviendo a reexcavar por un grupo de arqueólogos a nivel internacional, ¿no? Bastantes, y se están usando otras técnicas como es la magnetometría para ver y comprobar cualquier alteración que pueda haber dentro del suelo, en el suelo, con el fin de que, esas estructuras que se han visto por el satélite puedan poder salir a la luz y empezar las excavaciones, y ojalá, como se dice, se vuelvan otra vez a encontrar algún tipo de tumbas intactas como las que se han encontrado en ella. Bien, estamos en Tanis, hemos visto cómo se ha cambiado esa capitalidad de Tebas a Tanis. En un momento os pongo esto, porque esta película, segura que la conocéis muchos, es una película fantástica, para mí me encanta, y el que no la conozcáis, por favor, descargarosla y la podéis ver, porque por supuesto es, pues del 66, no tiene un contenido histórico real, sino que está basado en una novela, pero tenemos el personaje que es Ramsés XIII. Bien, Ramsés XIII no existió, Ramsés XII tampoco, Ramsés XI es el último de nuestros reyes ramesitas, ¿no? Pero lo que aquí se está narrando, principalmente, aparte de la trama, ya de que tenga eso esa parte, pero lo que sí que nos está diciendo algo importante es algo que tuvo que hacer frente el propio Ramsés XI, que aquí está como Ramsés XIII, que es, por un lado, todos los problemas que estaban viniendo del norte con los mercenarios libios, y por otro lado, en Tebas, el auge del poder del clero de Amón. Y aquí está, pues en la imagen clarísimamente, es preciosa, ¿no? Es decir, está haciendo frente a ese poderoso clero, sobre todo con los sumos sacerdotes y sobre todo con este personaje de aquí, que era en esta película Jericó, que a todos os suena también, ¿no? Entonces, refleja perfectamente ese momento histórico. Aquí está con su Ramsés XIII, nosotros el Ramsés XI, ese momento histórico que se vive. De todas formas, es una película que está perfectamente ambientada, rodada en Egipto y en Uzbekistán,
todos los extras que hay aquí, fijaros como con las pelucas perfectamente ambientados, son todos, iba a decir mercenarios, ¿no? son partes del ejército ruso que estuvieron actuando como extras, ¿no? Pero todos lo que son, fijaros las telas, ¿no? Está reflejando perfectamente las vestimentas de ese reino nuevo, ¿no? Lo mismo que cualquier tipo de utensilios que se fijaron mucho en el museo, todo lo que hay en el Museo del Cairo, ¿no? Lo mismo que las señoritas que nos aparecen con tan poca ropa, que también están reflejadas en las tumbas y en todas las pinturas, ¿no? Muy ligeras de ropa, pues igual aquí también está reflejado. Por lo tanto, hay aquí Jericó en la sombra, pero con un gran poder detrás de esta señora con esta cara tan mala. Os la recomiendo, si no la habéis visto, la recomiendo porque, bueno, es interesante, quitando que no es histórica lo que se está contando, ¿vale? Sino solamente reflejando esa parte importante que nos está hablando de un momento crucial y un poco difícil de Egipto. Y ese momento es el que se denomina el Wehen Mesut. El Wehen Mesut es un término que significa el renacimiento. Y es un término que se usa a comienzos ya de la dinastía 12 y también de la dinastía 20. Es decir, es un momento en el que Egipto vuelve otra vez a renacer después de unos periodos de lucha, unos periodos de guerras como son los periodos intermedios. En este caso, en este momento, en las finales del reinado de Ramsés XI, lo que se produce son esos levantamientos de los virreyes de Nubia. Es enviado allí uno de sus generales, el general Piang, y cuando vuelve otra vez a Tebas, Piang se autoproclama como sumo sacerdote de Amón. Y ahí, en ese momento, es cuando empieza el auge del poder de estos sacerdotes de Amón. Todos sabéis que los años importantes de un reinado, los acontecimientos se fechan con el año 4 del reinado de Tutankamón. Pues en este caso, ahí ya se empezaba a hacer la cronología con año 3 del Wehen Mesut. Es decir, ya no se habla del reinado de Ramsés XI, sino que se empieza con este periodo que duró como unos 10-12 años del periodo de renacimiento. Por lo tanto, estamos hablando en ese momento de finales del reino nuevo y comienzos del tercer periodo intermedio. ¿Quién fue Butehamon? Pues muchos ya lo sabéis, pero si no, vamos a ver quién fue este personaje. Tenemos que ir buscando sobre todo las teorías que se han hecho, sobre todo por parte de Nivinsky. Andrei Nivinsky, el egiptólogo, en 2003 llevó a cabo su estudio y comprobó que no solamente existía un Butehamon, sino que a través de las fuentes epigráficas se podía ver hasta 3. No es una cosa muy rara, es bastante normal que en unos periodos no demasiado largos de tiempo aparezcan personajes con el mismo nombre a lo largo de la historia. Lo mismo que también pasa ahora, ¿no? También somos muy dados a poner los mismos nombres en la misma familia, pues ellos también hacían lo mismo. En este estudio de Nivinsky, 3 Butehamons, como decimos, los clasifica como el A, B y C. Uno que aparece siempre con los nombres reales, muy relacionado con la dinastía 19, otro con finales de la dinastía 20, comienzos de la 21, este periodo que hemos estado viendo, y otro que aparece a mediados de la dinastía 21. Un poquito después de Butehamon B, es decir, como unos 60 o unos 100 años posteriores. A través de esos estudios de los grafitis, Nivinsky lo que comprueba es que en esos grafitos aparecen principalmente el nombre de Butehamon, pero referenciado o bien con su padre, y en el caso de los 3 Butehamon, el nombre del padre es el mismo, se llamaba igual, Tutmose, o aparece, como en el caso de Butehamon B y el C, que son los que vivieron en la dinastía 21, asociado con el nombre de sus hijos, y entre todos los hijos hay 3 que, tanto Butehamon B como Butehamon C, se llamaron exactamente igual: Anjefenamun, Menunefer y Nebjepet. Esos son cosas que aparecen exactamente igual. Entonces decimos, ¿cómo le identifica Nivinsky a quién es el Butehamon que va a estar relacionado con unos proyectos de enterramiento que vamos a ver posteriormente? Si hemos dicho que Butehamon A está relacionado con la dinastía 19,
Sabemos que en la dinastía 19, con un Seti I que llevó otra vez a Egipto a lo más alto de su gloria, con un Ramsés II que no hablamos de él porque no es nada conocido, un Ramsés III igual, exactamente en ese periodo, en esa dinastía, no hay ningún problema que indique, los reyes se siguen enterrando en el Valle de los Reyes, no hay problema que nos va a indicar lo que este señor va a hacer posteriormente. Por lo tanto, este Butehamon A no sería el que nosotros queremos o el que nosotros buscamos. Tenemos los dos, los que hemos dicho, el que vivió en el Wehen Mesut y el que vivió un poquito posterior. A través de la escritura sigue intentando identificarlo. ¿Cómo aparece este señor en los grafitos? Aparece muchas veces él solo, otras veces aparece referenciado junto al nombre de su padre y otras veces junto con su hijo Angefenemón. Entonces, es que los dos Butehamon suelen hacer lo mismo, hacen igual, es que encima que se llaman igual, hacen lo mismo. ¿Cómo es la diferencia? ¿Dónde encuentra la diferencia? Pues la diferencia la encuentra principalmente en la escritura, en la forma de escribir Estamos hablando aquí de jeroglíficos, pero los grafitos no están escritos en jeroglíficos, están escritos en hierático. Pero él en esa escritura hierática encuentra la diferencia principalmente en la forma de hacer la guau. Una guau en la que a veces es más corta, a veces es más larga, en la que dice que siendo larga puede llegar a aparecer la F, como aparece aquí, y estos son los ejemplos que él pone, ¿no? Los ostracones en los que aparece una guau larga, fijaros, de esta extensión, y en otros una guau bastante mucho más corta. Estos son los ejemplos de cómo aparecen los grafitos de Butehamon. Butehamon dejaron casi cientos de grafitos por toda la necrópolis tebana, no solamente uno, por toda la necrópolis tebana. Entonces, veis, hay las diferencias en las formas de escribir. Nosotros también tenemos nuestra forma de escribir, cada uno escribe más torcido, más curvado, o sea, y esto no están escritos en papel, están escritos en la pared, ¿no? Bien, pues entonces estos dos escribas, que ya sabemos, el B y el C, tenían el mismo cargo. Este Butehamon B tenía el cargo de ser el escriba real y tenía a su cargo toda la necrópolis real. Es el que conocía todas las tumbas, y eso lo sabemos por la cantidad de grafitis que ha dejado según inspeccionaba las tumbas. Y después el Butehamon C, más o menos, ese periodo que vivió de 60 a 100 años, hizo lo mismo, tenía el mismo cargo y controló las mismas tumbas y dejaba sus grafitos también al lado del otro Butehamon. O sea, que encima se llamaban y hacían lo mismo los dos. Bien, ahí. Por lo tanto, sabemos, ya lo tenemos bastante claro, hemos puesto en una fecha y en un sitio a este personaje, que es finales del Reino Nuevo, comienzos del tercer periodo intermedio, con ese momento que se producen las guerras entre Tebas y Nubia, y es el momento en que se produce el expolio de las necrópolis real, el expolio de las tumbas del Valle de los Reyes. A finales ya de la dinastía 20, comienzos de la 21, se abandona la construcción de nuevas tumbas, se abandona el enterrarse en las tumbas del Valle de los Reyes. Por lo tanto, como consecuencia de eso, se produce también el cambio de lo que es de Deir el Medina, de los trabajadores de Deir el Medina, que ya en estas fechas lo que quedaba eran pocos trabajadores, porque lógicamente no era el mismo apogeo, ni el mismo cuando se fundó Deir el Medina, y es cuando se produce el cambio de Deir el Medina a Medinet Habu. Se trasladan. Y es también en este momento cuando las tumbas se expolian. Y el que tiene el cargo de ir controlando y de ir a hacer inventarios de cuáles son las tumbas que están expoliadas es nuestro escriba Butehamon. Ese es el que tenía el cargo como director de la necrópolis y por eso controlaba y sabe perfectamente dónde están esas tumbas. Deir el Medina, todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero es que Butehamon fue escriba real en Deir el Medina, pero lo fue él, lo fue su padre y lo fue toda casi su familia, porque se puede rastrear por lo que se ha encontrado de él casi toda la dinastía desde que llegaría hasta la época de Horemheb.
Fueron escribas reales, escriba real de las dos partes, de los dos lados, como sabéis que estaban divididos como si fuera barco a babor y estribor, lado derecho, lado izquierdo. Ellos eran los escribas, eran los, digamos, los directores de ambos lados. Por lo tanto, sabemos que desde que Deir el-Medina se funda con Amenemhat I, después hay un periodo de lapsus de tiempo cuando Akenatón vuelve a cambiar la capitalidad de Tebas a Amarna, y después se vuelve a poner otra vez en funcionamiento con Horemheb. Todo lo que nos ha quedado son muchos restos, muchas excavaciones hechas, mucha información acerca de Butejano, con muchas cartas. Eso se ha descubierto en las excavaciones, ¿no? Cartas que están hablando de su relación de trabajo entre él y su padre, la correspondencia que estaban llevando con los sumos sacerdotes de lo que se les había encargado. Es una fuente bastante importante y bastante rica para conocer a este personaje. Si tenemos este personaje, sabemos su relevancia, sabemos su importancia, vamos a ver por qué tiene un sarcófago como el que tiene. Y los que habéis estado en Turín hace poco, lo habréis podido ver en el Museo de Turín. No solamente tiene un sarcófago en el Museo de Turín, sino que tiene otro también en el Museo de Arte e Historia de Bruselas. Un sarcófago que llegó allí también con una momia. Parece que ese sarcófago no fue utilizado. Y esa momia que había allí, en 1945 se le hizo una autopsia. Claro, os adelanto las formas de hacer las investigaciones en el 45 no es lo mismo que puede ser ahora. Y se vio que era un personaje que se decía, es una mujer porque tiene caderas anchas, no, luego es un hombre. Al final, después de esa autopsia, el cuerpo quedó bastante destrozado, no sirvió para nada y lo que queda es solamente la cabeza. Pero que no se sabe que sea de Butejano, ¿no? Parece que esa supuesta momia de Butejano, la supuesta, está en el Museo Egipcio de Turín, junto con este sarcófago que llegó también, en parte con la colección Drobetti, llegó a Turín. El sarcófago es pues un impresionante sarcófago correspondiente al tercer periodo intermedio, con un sarcófago exterior con esta peluca tripartita y la forma de posición de los brazos típica de este periodo, pero es que tiene otro sarcófago en su interior, en la parte de dentro está, como veis, totalmente escrita con lo que es una oración del ritual de la apertura de la boca, y además tiene una cobertura como es esta. Por lo tanto, es un sarcófago bien interesante, pero no solamente interesante por lo que vemos aquí, sino por también su iconografía. La iconografía que tiene nos está revelando algo también muy importante y relacionado con la actividad que pudo llevar este personaje en vida. La iconografía que estamos acostumbrados a ver en los sarcófagos está en relación con los dioses y con las divinidades. Pero aquí lo que nos encontramos, si os fijáis, en estos dos registros, registro superior y registro inferior, que corresponden aquí en la parte baja del sarcófago, nos encontramos con una iconografía totalmente distinta y novedosa. En la parte superior, ¿qué es lo que tenemos? En este lado tenemos aquí al propio Butejano. Está haciendo una ofrenda, como lo ve aquí con su mano izquierda, está haciendo la ofrenda de quemando incienso, mientras que con la derecha está haciendo la ofrenda de libaciones. Por un lado quema y por el otro está haciendo libaciones. ¿Pero ante quién? Ante unos personajes que son, ni más ni menos, por los cartuchos reales que se han podido saber que es Amenhotep I, segundo monarca de la dinastía 18, Ahmose Nefertari, su madre, y aquí Ajotep. Ajotep I sería entonces su abuela, o Ajotep II sería su hija, que también fue su esposa, la gran esposa real. Bueno, pues ahí, pero el caso es que está ante estos tres personajes importantes, y en la parte de abajo está haciendo lo mismo, aparece Butejano, en este caso está en una posición de ofrenda, está haciendo la ofrenda, adoración, ante otras tres miembros de la Casa Real, como es Ahmose Sitamun, Ahmose Meyamun y Ahmose Shapay.
hijos de Amenhotep I. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está representando ofrendas que está haciendo ante las momias reales que él ha llevado a cabo su salvamento o en las que ha estado involucrado en su traslado en el Valle de los Reyes y a otro sitio que después vamos a ver. Es algo bastante nuevo, esto no aparece en los sarcófagos normalmente, la actividad que ha desarrollado el propietario ante unas momias o ante unos personajes tan importantes como él. En el 2008 se creó este proyecto, el Vatican Coffin Project, que es un proyecto internacional que tiene como una finalidad y objetivo principal el estudio y la restauración de sarcófagos, precisamente de este tercer periodo intermedio. Y en ese objetivo es investigar las técnicas constructivas y las técnicas pictóricas que se utilizan en los sarcófagos en este periodo. Y con suerte, en el 2015 lo que se hizo fue una intervención sobre el sarcófago externo del propio Butejama. Unas intervenciones que son, por supuesto, a través del diagnóstico, no tienen ningún procedimiento invasivo, lo mismo que es lo que se utiliza con las momias para ver el interior sin atacar, sin ser invasivo. Y lo que se ha podido ver a través de estos estudios es que lo que es el sarcófago exterior, ese maravilloso grande que hemos visto, la estructura general de su tapa está compuesta por 16 elementos. No son unos hechos de una sola pieza, sino que está compuesta por un montón de 16 elementos en total. Y también hay se ve la remodelación de cara y manos, la cara y las manos, que fueron reutilizadas. Es decir, se reutilizaron de otro sitio y lo que se ve es las distintas posiciones hasta que acoplan en estos entablamientos. Según ellos dicen que posiblemente esta tapa sí que fuera la utilizada para el propio Butejama, porque después lo que es la estructura general de la caja, la parte interior, está compuesta por diferentes sarcófagos, reutilizados trozos de diferentes sarcófagos, hasta 4 y con 11 elementos diferentes. También han visto a través de estos análisis que en la cabeza de la caja y lo mismo en el lado derecho, la pintura son capas de pintura superpuestas. Capas de pintura superpuestas que aparecen lo que había anteriormente, y era un sarcófago negro. Por eso se ve perfectamente, o sea, es este tipo de estudio de poder ver e identificar cómo estaban hechos ese proceso y ese procedimiento. ¿De dónde procede este sarcófago? Pues posiblemente parece que puede proceder de la TT 291, de la tumba de un Imagmin, y todo lo que apareció fue llevado en 1824 con la colección Durobetti al Museo Egipcio de Turín. La cuestión es que en esta tumba de un Imagmin no hay nada que haga ninguna referencia a Butejama. Lo que sí parece que se sabe es que tal vez Mahmin tenía algún tipo de relación de parentesco con Butejama. Por tanto, podría ser un sitio, un lugar donde, en plan panteón familiar, donde se pudiera, pero no hay nada referenciado a Butejama. Parece que es de ahí es su procedencia. Solo queda, que prácticamente casi ha desaparecido, una pequeña oración en una parte de la capilla de la propia tumba, en la que está haciéndose referencia a Butejama en relación con su propio hijo Angefenamun. Y fijaros qué bonito, dice: tuyo es el occidente, está listo para ti. Todos los bienaventurados están ocultos en él, los pecadores no entran, ni los injustos. El escriba Butejama ha llegado a él después de la vejez, estando su cuerpo sano e intacto. Hecho por el escriba de la tumba, Angefenamun, hijo de Butejama. Entonces, es posible que esto fuera, como hemos dicho, este tipo de panteón donde estuviera enterrado, pero que no fuera exactamente su propia tumba. Hemos dicho que tenemos localizado en Deir el-Medina, por supuesto, pero también hemos visto que a finales de esa dinastía 20, comienzos de la 21, Deir el-Medina se abandona
ya no existe, ya no hay motivo para que sigan estando allí los trabajadores, puesto que ya no se construyen, ya no se siguen construyendo tumbas en el Valle de los Reyes. Por lo tanto, los pocos trabajadores y lo que había ya se trasladan a Medinet Habu. Se sabe, por las propias cartas del propio Butehamon, que están relacionadas con otros escribas, se comentan entre ellos y se dice que sí, Butehamon se ha ido a otra casa más bonita en Medinet Habu. Y es donde se encuadra en esta parte occidental del templo de Ramsés III, dentro de lo que es el témenos, dentro de lo que es todo el recinto templario, es donde se instalaría, donde está la casa de Butehamon. Y esto son las excavaciones que se han llevado a cabo, llevan desde el año 31, y después el Oriental Institute de Chicago ha ido campaña tras campaña haciendo excavaciones en este lugar. Fijaros cómo está la muralla de adobe por aquí, rodeando todo lo que es el conjunto de Medinet Habu, y en la que es la parte interior de esta muralla es donde aparece, estos son los restos de lo que fue la casa de Butehamon. Una casa bastante amplia, pareció que fue una casa bastante interesante, bastante amplia, que se ve bien lo que es la entrada que sería de la muralla de la puerta alta de Occidente, y en este interior es donde estaría. Es el lugar donde parece que cuando se trasladan aquí, la élite de Ir el Medina, estos escribas, se instalan en esta zona, entre el templo y esta muralla, y pues se crea como una zona residencial. Pero interesante. Lo que queda son columnas estucadas, con relieves con el propio Butehamon, y también pues algún tipo de inscripción en la que nos dice el escriba real y supervisor de la administración de la necrópolis tebana, Butehamon, hijo del escriba real y supervisor de las obras de los muebles. O sea que nos está indicando claramente que esa era la zona, el sitio donde vivió el propio Butehamon. Y ahora vamos a ver qué es lo que hizo este señor que tanto estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto de enterramiento que se produjo, en el que Butehamon estuvo implicado, parece que en la primera parte de este proyecto de enterramiento? Sabemos que por problemas con Nubia, por problemas con los libios, las tumbas del Valle de los Reyes fueron saqueadas, y como ya hemos dicho antes, Butehamon tuvo a su cargo el ir e inventariar aquellas tumbas que habían sido expoliadas. Es en ese momento cuando los sumos sacerdotes, que son los que llevaban el poder en la zona sur, en Tebas, deciden llevar a cabo un proyecto de enterramiento, que era sacar las momias de los grandes faraones del Reino Nuevo, sacarlas de sus tumbas y volverlas a guardar en otro sitio. En ese intermedio, sacar las tumbas era desvendarlos, quitarles todo el oro, quitarles todas las joyas que llevaran, volverles a vendar y meterlos en otro lado. Para unos, expolio, por supuesto. Para otros, ¿era preservarlo? Bueno, lo preservo, pero me lo quedo, ¿no? Porque tenían también muchos pobres, y tenían problemas con Nubia, si tenían problemas, las arcas seguro que del Estado estaban un poco necesitados, y ellos eran los que sabían dónde estaban las tumbas y lo que tenían. Estamos hablando de un Amenhotep I, de un Tutmosis III, de un Seti I con esa maravillosa tumba, de un Ramsés II, lo que fue para la porquería que quedó de su tumba, que es bastante destrozada lo que ha quedado. Pero ese proyecto es lo que nos lleva a pensar, ¿fue una cosa de rapiña o fue de salvamento? Pues cada uno que piense lo que quiera. El caso es que estas momias fueron sacadas de sus propias tumbas, y en el Valle de los Reyes se utilizaron todas estas, fijaros, desde la tumba de Horemheb hasta la propia tumba de Seti I, la maravillosa tumba de Seti I fue utilizada como una cachette temporal en este momento en el que se estaban sacando y volviendo aquí, en la KV49, posiblemente como almacén o reparación de momias, donde se las desvendaba y se las volvía a vendar. Dos son las principales tumbas, dos son las principales cachettes, dos son los principales escondrijos
pero si está en el Valle de los Reyes, Escondrijo es poco, no está visible, que se han quedado y que fueron el sitio definitivo donde se enterraron ese proyecto de enterramiento de todas las tumbas en el que participó, como vuelvo a decir en un principio, nuestro escriba Whiteham. Una la KV-35 y otra la DB-320, que es la cachette real de Deir el-Bahari. En la KV-35, aquí tenéis su plano, en ella, según el estudio de los hermanos Bouvier, todas aquellas tumbas que en el Valle de los Reyes estaban situados en el lado oeste fueron enterrados en la KV-35. O sea, enterrados, fueron vueltos otra vez a ser depositados después de volverlos a enterrar, a vendar en la KV-35, a excepción de una, la de Tutmosis IV, que estaba en el este. Pero, por supuesto, hay más, esto es el ejemplo, ¿no? de todas las grandes tumbas de un lado fueron puestas en la KV-35. Junto a la KV-35, esta os suena a todos totalmente, ¿no? Sabéis perfectamente quiénes son, que aparecieron 3 momias que no se sabía su nombre ni de dónde procedían. A una era la Elder Lady, la que se le denominó la Dama Vieja, otra más joven, la Dama Joven, o la Younger Lady, y una tercera momia de varón de como unos 10 años aproximadamente. Se le dijo en un principio siempre que esta era la momia de Tilla, pero siempre había alguna voz discordante, como Aida Dodson, otro egiptólogo, que decía que no había ningún tipo de relación de poder decir que esta momia fuera de la reina Tille. Y fue en 2010, con los análisis de ADN que se emprendieron por parte de Zahi Hawass para conocer el árbol genealógico del propio Tutankamón, cuando se ha podido ya definitivamente decir que esta es la momia de Tille. Porque con ese ADN, ese estudio de ADN, se ha comprobado que es la hija, esta momia era hija de Tuya y Yuya. Por lo tanto, además, con el análisis del cabello, porque además esta momia tiene una melena que ya lo que sé yo, tiene una melena, el análisis que se hizo también de ADN demuestra que corresponde con esos mechones de pelo que aparecen en la tumba de Tutankamón, que pertenecían a su querida abuela Tille. Por lo tanto, queda entre un lado y el otro totalmente aclarado que esta es la reina Tille. Pero la controversia siguió con esta otra momia, la momia joven. Y en el 2003, la egiptóloga Joan Fletcher lanzó su teoría de que esta momia correspondía a Nefertiti. ¿Por qué? Bueno, pues ella, ese cuello largo, la cabeza, era su teoría. En el 2005, me parece que fue cuando Discovery Channel hizo un programa lanzando esta teoría de Joan Fletcher, en enero o algo así, y en marzo Zahi Hawass negó categóricamente que esta momia fuera perteneciente a Nefertiti. Lo negó y además se enzarzaron en unas discusiones un poco agrias y Joan Fletcher se la prohibió la entrada en Egipto para realizar ningún tipo de excavación arqueológica. Parece que las cosas se han distendido un poco más, ¿no? Pero se la negó. Porque también Zahi Hawass decía que el brazo que se había encontrado de esta momia no le correspondía para nada. Pero bien, en esos análisis que hicieron en el 2010, relacionados con Tille y con ese árbol genealógico de Tutankamón, lo que se vio es que esta momia es hija de la propia Tille. Y esta momia es hermana de esa otra momia masculina que aparece en la KV-55, que es la que se denomina como de Akenaton, entre comillas. Por lo tanto, esa KV-55, Akenaton, esta mujer de aquí es su hermana, y a la vez ambos son los padres biológicos de Tutankamón. Pero no se dice que esta sea Nefertiti, no se puede asegurar, sino que lo que se asegura es que posiblemente fuera Quilla, que es la hermana de Akenaton, y los dos son los padres del propio Tutankamón. O sea, en el 2010, pues mira, se sirvió para dilucidar todo el árbol genealógico para llegar al último miembro de la dinastía,
que ya no tuvo ninguna descendencia. Bueno, sí, tuvo 2 fetos, los pobres, que fueron ya el culmen de estas relaciones incestuosas que ya la sangre no debía poder dar más de sí. Si dejamos el Valle de los Reyes, lo tenemos aquí y hemos visto lo que se ha, digamos, producido en él y en sus tumbas. Ahora nos vamos al otro lado, a la espalda, y vamos a donde está la DB 320. Como veis, está el Wadi de Deir el-Bahari, y justo aquí al lado tenemos donde se encuentra la DB 320. Este es el proyecto C2, que es el que está dirigiendo el doctor José Ramón Pérez Acino, y justo en todo el área es donde cae la DB 320. Fijaros la forma que tiene, ya de por sí es bastante interesante y llamativa. Y ahora lo vemos, esta es la parte central, y lo que quedaría a los lados, esos 2 especies de brazos que tenemos. La DB 320 estaría aquí. Este podía ser más o menos un escondite, pero la KV-35, ¿dónde quedó? Escondite, si todo el mundo sabía que estaba ahí. Y aquí, pues como defiende el profesor Pérez Acino, esto más conocido que vamos, o sea, más visto, sobre todo porque es un sitio, la forma de enterramiento es muy, que puedes saber perfectamente en estos huecos donde podría estarse enterrado. Y además, porque, bueno, esto es como es la DB 320 por dentro, con un pozo funerario, un pozo de entrada, perdón, funerario, no, un pozo de entrada casi como 13 metros. Yo he tenido la suerte de estar aquí, lo digo, he tenido la suerte de estar aquí. Y por dentro, en ella aparecieron casi 50 momias procedentes de la dinastía 17, de la 18, de la 19, de la 20, sumos sacerdotes, sacerdotisas de Amón. O sea, parece que Pinetgen también tuvo que ampliar o amplió esta propia tumba, ¿no? Pero lo interesante de esta DB 320 es la cantidad de grafitos que hay a su alrededor. Estas son las áreas en las que nosotros hemos dividido, como para el trabajo, de dividir las áreas por grafitos, pero la mayor concentración se produce aquí, que sería la entrada a la DB 320, y en otro lado, por aquí, que es donde estaría uno de los grafitos de Butejamo. O sea, tenemos constancia de que Butejamo, este escriba real, estuvo por aquí y estuvo dejando sus marcas y sus huellas en él. Esto sería la oración de Butejamo, es la que está dentro de este Wadi, de este C2, junto con otros grafitos pues de este tipo y de esta característica, como este personaje que está llevándose la mano a la cabeza, que está en actitud de adoración, o estos otros que están todos escritos en hierático, como podéis ver. Si hemos visto que en la KV-35 estaban todas las momias que habían sido desenterradas de sus tumbas que estaban en el valle, en la zona oeste, en la DB 320 están todas aquellas que habían sido enterradas en el lado este, menos la de Ramsés II, que estaba en el lado oeste. Lo que quiere decir que fue un proyecto totalmente planeado y no hecho de cualquier manera. En un lado unos, en otro lado otros, ¿no? Lo que no tenemos es esto. Sabemos que están las tumbas, sabemos que se han encontrado las momias de Ahmose, Amenhotep I, Tutmosis II, pero no sabemos dónde están las tumbas. Y esto puede ser que tengamos suerte y en algún momento pues encontremos alguna que aparezca. Y pues hasta aquí mis queridas momias y nuestro escriba, os damos las gracias por vuestra atención y os dejo con esta visión maravillosa del Valle de los Reyes, que me encantó, que no puedo negarme a ponerla porque es como muy bucólica, con el Nilo por aquí y iluminado ahí, así que la dejo en pantalla y me podéis hacer las preguntas que queráis.